La tarde del 6 de mayo de 1937 era como cualquier otra en la tranquila localidad de Lakehurst, Nueva Jersey. El cielo estaba nublado, con algunas tormentas eléctricas dispersas, pero nada que advirtiera lo que estaba a punto de suceder. Sobre el horizonte, un coloso de gas y acero se acercaba con majestuosidad. El Hindenburg, el orgullo del Tercer Reich, el dirigible más grande jamás construido por el ser humano. 145 metros de longitud, una ballena de los cielos que representaba el pináculo de la ingeniería alemana. Sin embargo, en cuestión de segundos, todo cambiaría. Frente a cámaras, periodistas y espectadores, el Hindenburg estalló en una bola de fuego y con él también explotó el mito de la seguridad aérea. Pero, ¿fue realmente un accidente? ¿O hay detrás de esa tragedia una historia más oscura, un encubrimiento o incluso un acto de sabotaje? El Hindenburg no era solo un medio de transporte, era un símbolo. Diseñado por la compañía Zeppelin, representaba el renacimiento del poderío alemán tras la Primera Guerra Mundial. Bautizado como LZ-129, pero conocido por todos como Hindenburg, en honor al mariscal Paul von Hindenburg, el dirigible fue construido para cruzar el Atlántico con elegancia y velocidad. Su estructura interna era una maravilla de la época. 14 bolsas de gas contenidas en una armazón de aluminio, cubiertas por un tejido tratado químicamente para mayor resistencia. Aunque su diseño original contemplaba el uso de helio, un gas no inflamable, el gobierno de Estados Unidos, por tensiones políticas con la Alemania nazi, se negó a exportarlo. Así que los ingenieros alemanes utilizaron hidrógeno, altamente inflamable pero más barato y ligero. Desde su primer vuelo, el Hindenburg capturó la atención mundial. Transportaba pasajeros de clase alta, diplomáticos, celebridades, todos seducidos por el glamour del viaje aéreo. En total, realizó más de 60 vuelos transatlánticos, demostrando ser eficiente, veloz y lujoso. El 6 de mayo de 1937 se acercaba a su destino final en suelo americano tras un vuelo desde Frankfurt. Todo parecía rutinario hasta que tocó tierra. A las 7:25 de la tarde, mientras la tripulación realizaba las maniobras de amarre, una chispa, un destello y de pronto una explosión. El dirigible se consumió en segundos, envolviéndose en llamas frente a una multitud atónita. De las 97 personas a bordo, 36 murieron. El resto sobrevivió, muchos con quemaduras y heridas graves. El corresponsal radial Herbert Morrison, que transmitía en vivo, pronunció una frase que quedó grabada en la historia del periodismo. «Oh, the humanity», «Oh, la humanidad», mientras su voz se quebraba ante la magnitud del desastre. Las imágenes del Hindenburg ardiendo dieron la vuelta al mundo. Fue una tragedia monumental, pero también un espectáculo mediático sin precedentes. Por primera vez, un accidente aéreo era registrado en tiempo real, con testigos, cámaras y sonido. El impacto fue tal que marcó el principio del fin de la era de los dirigibles. A partir de ese momento, la humanidad miró con desconfianza los cielos sostenidos por gas. Pero mientras el mundo lloraba la tragedia, otros comenzaron a hacer preguntas. ¿Cómo pudo arder tan rápido? ¿Qué encendió el hidrógeno? ¿Por qué explotó justo al llegar a destino? Las investigaciones oficiales hablaron de una combinación entre electricidad estática y una fuga de gas. Según esta teoría, el roce del dirigible con el aire cargado eléctricamente, más la humedad del día, generó una descarga que incendió una pequeña fuga en una de las celdas de hidrógeno. Pero esa explicación no convenció a todos. Varios miembros de la tripulación reportaron haber escuchado un sonido seco, como una explosión menor, justo antes del fuego. Otros hablaron de un fogonazo anómalo en la parte trasera del dirigible. Incluso algunos testigos en tierra afirmaron haber visto una chispa extraña antes de la caída. Poco después, surgieron las primeras teorías de sabotaje. Una de las más persistentes apuntaba a un empleado alemán llamado Erich Spell, técnico de cabina a bordo del Hindenburg. Su novia, según documentos de la época, tenía vínculos con grupos comunistas contrarios al régimen nazi.
Spell había trabajado cerca de las zonas donde, según informes técnicos, podría haberse originado el fuego. La hipótesis sugería que colocó una bomba con temporizador o un dispositivo incendiario rudimentario, quizá motivado por convicciones políticas, pero nunca se encontraron pruebas concluyentes. Spell murió en el accidente y no pudo dar su versión de los hechos. Otra teoría, más elaborada, sostiene que el propio gobierno nazi pudo haber causado el incidente como parte de una operación de propaganda fallida. Algunos documentos desclasificados apuntan a tensiones internas en la cúpula del Tercer Reich respecto al uso del Hindenburg en viajes internacionales. Hitler, obsesionado con la imagen del régimen, habría preferido evitar posibles filtraciones o sabotajes en suelo extranjero. Algunos sugieren que el dirigible era una carga política y su destrucción una solución encubierta. Sin embargo, hay quienes miran más allá de los intereses humanos. Algunos investigadores han notado irregularidades en las imágenes del incendio, aceleración inusual del fuego, patrones de combustión erráticos, sombras inexplicables en ciertos cuadros. Nada concluyente, pero lo suficiente para alimentar la especulación de tecnologías poco convencionales. En los círculos más conspirativos se ha llegado a insinuar que el Hindenburg transportaba algo más que pasajeros. Información clasificada, tecnología sensible o incluso objetos no identificados, pero estas teorías nunca pasaron de los márgenes de la especulación. Volviendo al terreno científico, otro punto controvertido fue el material utilizado para recubrir el dirigible. El tejido externo estaba tratado con una mezcla de óxidos metálicos y acetato de celulosa, muy inflamables. Algunos expertos aseguran que este barniz actuó como una mecha gigante, propagando el fuego a una velocidad imposible de controlar. En pruebas realizadas décadas después, se demostró que ese recubrimiento podía incendiarse violentamente incluso sin necesidad de una gran chispa. Entonces, ¿fue un accidente químico? ¿Un sabotaje ideológico? ¿Una operación encubierta? Lo cierto es que la verdad se disolvió en las llamas. Los archivos oficiales, si existen, siguen clasificados. Y aunque las investigaciones han sido revisadas múltiples veces, nunca se ha llegado a un consenso definitivo. Lo que sí sabemos es que el desastre del Hindenburg marcó un antes y un después, no solo en la aviación, sino en la forma en que percibimos la seguridad tecnológica. El miedo a volar en estructuras de gas se instaló en la cultura popular. Los dirigibles, que una vez fueron el futuro, desaparecieron casi por completo del cielo. Fueron reemplazados por aviones más veloces, más seguros, más discretos. Y sin embargo, la imagen del Hindenburg sigue viva. Su silueta ardiente es símbolo de la fragilidad humana frente a la tecnología, de cómo incluso las creaciones más ambiciosas pueden desmoronarse en segundos, y quizás de cómo la verdad puede arder junto con el acero. Hoy en día, en Lakehurst, hay un pequeño monumento conmemorativo donde se recuerda a las víctimas del desastre. Pocas personas lo visitan. Es un sitio silencioso, sin fanfarria. Pero en ese mismo campo donde una vez cayó el dirigible en llamas, aún se siente una extraña pesadez en el aire, como si el viento recordara. Quizás nunca sepamos con certeza qué ocurrió aquella tarde de 1937. Tal vez fue simplemente una chispa desafortunada en el lugar incorrecto, o tal vez fue una advertencia de que el progreso, cuando no se maneja con respeto, puede volverse contra sus propios creadores, y de que hay verdades que no arden con el fuego, sino que se ocultan en las cenizas. Si el video les ha gustado, les invitamos a que le den like al video y se suscriban para ver más videos así. Comenten cuál quieren que sea el siguiente documental.